Buenas noches. Vamos a comenzar este repaso de temas relacionados al gabinete y también revisar algunas preguntas de bioestadística que están en relación con él. Mi recomendación antes de empezar, y como ahora estamos todos conectados y esto es importante, ¿no? Esos exámenes que les envían al grupo, yo les recomiendo que lo vean porque son preguntas que están viendo también dentro de los temas de ahora. Por ejemplo, los ejercicios de sensibilidad y de especificidad. El doctor también planteó sus preguntas para el primer examen de bioestadística. Entonces, les recomiendo que lo vean. Incluso me parece que hay una pregunta repetida que les vino a ustedes. Sí, en el segundo examen. Entonces, vamos a comenzar con el tema de variables. Primero, hay que recordar que las variables se pueden clasificar como cualitativas y otro nombre que reciben también es categóricas o cuantitativas. Las variables cualitativas están relacionadas a cualidades y las cuantitativas a números. Asimismo, las cualitativas pueden ser nominales cuando entre ambas, entre las categorías existentes, son excluyentes entre sí y no hay una relación de orden, como así lo va a haber en las cualitativas ordinales. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, un alto, medio, bajo, indica un grado de intensidad o de orden entre las variables. Y luego tenemos las variables cuantitativas, que vienen a ser de tipo discretas, cuando los valores que pueden adoptar solo son números enteros. Por ejemplo, el número de hermanos solo puede ser uno, dos, tres o cero, pero no puede haber medio hermano o tres cuartos de hermano, algo así. Entonces, solamente números enteros. Y luego las variables cuantitativas también pueden ser continuas. Por ejemplo, los niveles de hemoglobina. Los niveles de hemoglobina pueden tomar valores infinitos. Entre una hemoglobina de 11 y una hemoglobina de 12, existe una hemoglobina de 11.4, 11.7, 11.9 y así. Podemos extender mucho más las cifras. Entonces pueden adoptar valores también decimales. La segunda parte está relacionada a las escalas de medición, que está muy en relación con el tipo de variable. Primero vamos a recordar que las variables cualitativas pueden ser medidas en dos escalas, nominales u ordinales. La escala nominal es cuando la variable solo tiene categorías excluyentes entre sí, pero no existe una relación de orden. Por ejemplo, el sexo puede ser masculino o femenino, pero entre los dos no hay una relación de orden. O en todo caso, la universidad de procedencia. Existen diferentes categorías de universidades, pero no hay una relación de orden entre ellas. En las escalas ordinales, lo que vamos a más bien plantear es un grado de intensidad o de orden entre las categorías. Por ejemplo, nivel socioeconómico, las escalas de dolor o las escalas que nos hablan de, por ejemplo, ahora que han visto en, en traumatología o en cirugía también hay escalas que nos hablan de severidades, ¿no? De las enfermedades. Entonces, en esas escalas existe un grado de intensidad u orden. Y después tenemos las variables cuanti, que vienen a ser medidas en escalas de intervalo. Para recordar las escalas de intervalo, la clave es reconocer que el cero es relativo, es decir, estas escalas se crean con una finalidad práctica. Por ejemplo, un cuestionario tiene puntajes. Esos puntajes se crean con el objetivo de establecer puntos de corte.
y tomar alguna decisión. El cero acá es relativo, no significa que no exista. Por ejemplo, en un test de inteligencia, o mejor dicho, en un examen, ¿no? Si alguien saca cero, no significa que no sepa nada, sino que es para fines prácticos, para fines de evaluación, ese cero se crea, ¿no? Entonces son las escalas de calificación. Las escalas de los cuestionarios son ejemplos de escalas de intervalo. Y las escalas de razón están relacionadas más a variables biológicas, porque las variables biológicas, el cero sí existe, es decir, este cero indica ausencia de la propiedad. La escala de razón es la escala más completa, porque con la escala de razón yo puedo sumar, restar, dividir, multiplicar. Entonces, la clave está en reconocer el cero como aquel que indica la ausencia de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, el peso, la talla, los variables bioquímicas. Si hay un valor de cero, significa pues que no hay, ¿no? Eh, tal propiedad que estamos estudiando. Algunos ejemplos: escala nominal, estado civil y profesión. El estado civil puede ser soltero, casado, divorciado. Profesión, las diferentes profesiones que existen en las cuales no hay un orden entre ellas, ¿no? De menor a mayor. En la escala ordinal, por ejemplo, los niveles de dolor. En la escala de intervalo, la temperatura, y acá, calificaciones de cuestionarios y exámenes. Los instrumentos de recolección de datos, los test, por ejemplo, en la parte de psicología, emplean escalas de intervalo, en donde el cero es relativo, ¿no? El cero se crea para ese cuestionario. Y en la escala de razón el cero existe. El cero es una propiedad intrínseca a esa variable. Peso, el cero existe, ¿no? Un peso de cero significa que no pesa nada, tal vez eh, no tiene consistencia esa unidad que estemos estudiando. La talla, la concentración de CO2. Entonces, el intervalo es el cero se crea para esa variable. No tiene existencia, ¿no? Es relativo a esa variable que estamos estudiando. En la escala de razón, el cero sí existe. Y más que todo son variables biológicas. Un dato más que siempre a veces preguntan de manera teórica es que en las escalas de intervalo nosotros podemos sumar o restar, pero no podemos dividir. Mientras que en la escala de razón sí podemos dividir y multiplicar. Veamos entonces las preguntas. Y estas son las preguntas del primer examen de bioestadística. En un estudio transversal comparativo, antes de consultarles, ya está activado el chat, se seleccionó un grupo de 139 mujeres gestantes y otro de 145 mujeres no gestantes, a quienes se tomó una muestra de sangre en ayuno. Las mujeres gestantes, al ser comparadas con las no gestantes, presentaron un nivel de colesterol total de 212 más menos 40 y 172 más menos 29 miligramos por decilitro, respectivamente. Estadísticamente, la variable de colesterol total fue medida en una escala. ¿Cuál respuesta sería? Sería ordinal. Gracias. Bueno, recordemos que las variables, que las escalas nominales y ordinales son para variables cualitativas y las escalas para variables cuanti vienen a ser las escalas de razón y la escala de intervalo. En este caso estamos viendo, Intervalo. gracias por la respuesta, bueno, ahí tenemos dos respuestas, ¿no? De razón y de intervalo. En realidad hay que recordar lo del cero, el cero.
Y además el otro dato es que nos dan una variable biológica, como es el nivel de colesterol. En este caso, es la respuesta de la escala de razón, porque nos dice el nivel de colesterol. El cero existe para el nivel de colesterol. No es una variable creada para ese fin. Por eso es que la respuesta es escala de razón. Si fuese escala de intervalo, nos tendrían que dar, por ejemplo, ¿no? Según el cuestionario, según el test tal, que clasifica los puntajes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las escalas de Alvarado. La escala de Alvarado da cierto puntaje, la escala de Glasgow da cierto puntaje. Ese cero, ese uno son creados para esos cuestionarios. En cambio, en variables biológicas, el cero existe. El cero es intrínseco a esa variable. Por eso es que acá la respuesta es la escala de razón. Otra forma de explicarlo sería que podemos hacer operaciones entre ellas, ¿no? Podemos sumar, podemos dividir, podemos restar. Esa también sería otra forma de verlo, ¿no? Porque en las escalas de razón se pueden hacer todas las operaciones aritméticas básicas. Una pregunta. Lo que pasa es que en tu explicación habías dicho, creo que en escala de razón, que el cero indicaba ausencia y creo que en la escala de intervalo era relativo. Entonces, como que, entonces no entendí esa parte en este caso, ¿no? Allá, en este caso, el cero indica la ausencia, porque si alguien tiene un nivel de colesterol de cero, significa pues que no tiene niveles de colesterol en sangre. Entonces, por eso decimos que el cero en las escalas de medición, en las escalas de razón, es absoluto, o sea, indica ausencia, pero en la escala de intervalo es relativo. ¿Es relativo a qué? Relativo al instrumento, al cuestionario que estemos elaborando. Ah, ya, ya te entendí, gracias. Gracias, María Fernanda. Mira, sigamos. En una investigación sobre la sintomatología percibida en pacientes con pérfido vulgar, se empleó una escala visual análoga para obtener los datos sobre la intensidad del prurito de los pacientes. Estadísticamente, la variable intensidad del prurito ha sido medida en una escala. Ordinal. Exacto. Gracias, María Fernanda. La intensidad, entonces, nos dice que ha empleado una escala visual análoga. Las escalas del dolor, eh, los que están con mucho dolor y los que no sienten dolor. Bueno, o sea, pregunta 15. Una pregunta interesante porque colocan la premisa de ensayo clínico, ¿no? Que es lo que estamos viendo para el tercer examen. Así que no vaya a ser que por ahí el doctor quiera preguntar algo similar. En un ensayo clínico en pacientes hospitalizados por COVID se registraron las siguientes características: frecuencia respiratoria, comorbilidad y recuento de leucocitos en sangre. Y los recuentos de leucocitos nos dan, ojo acá, lo que estamos viendo acá son categorías, ¿no? Una categoría es menor a 4.000, otra categoría va de 4.000 a 10.000 y otra va mayor a 10.000. No nos están diciendo solamente el valor numérico del leucocito, sino que los están agrupando, ¿no? Eso va a ser muy útil para el momento de responder algunas preguntas. La primera dice, la frecuencia respiratoria es una variable cualitativa medida en escala de razón. ¿Eso será verdadero o falso? Y si es verdadero, o si es falso, ¿por qué sería falso? Es verdadero. Ya alguien que considere que es falso,
exacto. Entonces, acá lo primero es identificar lo que nos dice acá, ¿no? Es una variable Ya. Ay, cuál, sí, cualitativo. Ay, ¿no? Es frecuencia respiratoria, es una cantidad de respiraciones. Entonces, cuánto. Si es cuánto, esto es falso, pero sí es una escala de razón, porque la frecuencia respiratoria, cuando lamentablemente hay quien fallece, pues no tiene ninguna respiración. Segundo, la presencia de comorbilidad es una variable cualitativa politómica nominal. Politómica significa varias categorías, más de dos, porque dicotómica es dos categorías, politómica es más de dos. Entonces, las comorbilidades nos dicen diabetes, enfermedad cerebrovascular y cáncer. ¿Qué sería entonces, verdadero o falso? verdadero. Verdadero, muy bien. Porque nos dan tres, ¿no? Cuatro, perdón, no, sí, tres. Entonces, acá mucho ojo, porque si les pondieran solamente dos, no podría ser politómico, sería dicotómico. Y ojo que una variable no puede tener solo un resultado, ¿no? Si no, no se llamaría variable, se llamaría una constante. Una variable porque tiene más de un posible resultado. Donde la presencia de comorbilidad es una variable cualitativa, verdadera. Politómica también porque tiene más de dos categorías. Y nominal porque entre estas categorías no hay orden. Tercera, el recuento leucocitario en sangre es una variable cuantitativa que se ha categorizado para ser medida en una escala ordinal. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Eso es verdadero. Exacto. Gracias, María Fernanda. Entonces, esto me permite explicar algo más. Las variables cuantitativas se pueden categorizar a variables cualitativas. Por ejemplo, la edad. La edad puede ir desde 0 hasta 100 años, pero yo lo puedo dividir en grupos etarios. Niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Puede estar con su nombre, ¿no? Pero yo también podría hacer este tipo de categorización, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 35. También puede estar así. Los estoy agrupando. En ambas son categorías, ¿no? Solamente que en esta categoría yo ya le pongo un nombre. Y en esta otra, como en el caso del recuento de leucocitos, eso estoy agrupando. Entonces, estoy creando categorías. Entonces, de cuanti pasó a cual. ¿De qué escala ordinal? De quanti pasó a quali, una escala ordinal. Desde ahí la respuesta es 2 y 3. Vamos a pasar a la segunda parte, que son los tipos de gráficos. Los gráficos se emplean en investigación para diferentes tipos de estudios, pero hay algunos que son característicos y que debemos recordar siempre. El primero es el gráfico lineal. Como su nombre indica, es una línea. Una línea puede ser así, una línea puede ser así, puede ser así. Entonces, la línea lo que nos indica es una evolución o una tendencia de una variable en el tiempo. Esto, por ejemplo, lo han visto cuando han analizado mortalidad, la evolución de la mortalidad materna. Se realizan gráficos lineales para ver en el año 2000 cuánto fue, en el año 2010 cuánto fue, y así. Entonces, es una línea. Luego tenemos el gráfico de barras. El gráfico de barras, y lo he sombreado, lo he también subrayado, se emplea para variables cualitativas. Por ejemplo, nivel socioeconómico, estado civil,
sexo. En variables cualitativas voy a emplear gráfico de barras, ya sea una sola barra, cuando son más de 5 categorías, o dos, que se llaman barras agrupadas. Esto en realidad lo he tomado de la clase del doctor de bioestadística para el del año pasado que él estuvo a cargo. No es muy importante lo que está acá, ¿no? Esto de aquí es muy variable, a veces los autores no consideran cuál es, pero sí es importante esto, que el gráfico de barras es para variables cualitativas, porque hay un gráfico que es muy similar en forma, que es el gráfico de histograma. El histograma, a diferencia del gráfico de barras, se emplea para variables cuantitativas continuas, cuantitativas continuas, es decir, aquellas en las que no hay, eh, pueden tomar cualquier valor, valores incluso decimales. Y para entender esto mejor, vamos a ver la diferencia acá. Es un gráfico bonito en realidad que permite entender la diferencia. El bar chart o gráfico de barras, como podemos ver, emplea categorías, países, pero entre estas no hay uniones, no hay gaps. En el cambio, el gráfico de histograma están juntos, están juntos. Esa es una diferencia gráfica del histograma con el gráfico de barras. Además que el histograma pues refleja variables cuantitativas, rangos de edad, por ejemplo. Luego tenemos el gráfico de cajas y bigotes, que en inglés se llama box plot. Box es caja, ¿no? Cajas y bigotes es justamente un gráfico que ayuda mucho cuando queremos comparar en función a rangos o a cuartiles. En la pregunta les puede decir cuartiles o rangos. Si yo quiero comparar grupos en función a sus rangos o a sus cuartiles, empleo gráfico de cajas. Y hay una situación en la que este gráfico se emplea con frecuencia, que es cuando las distribuciones son no normales, o sea, son distribuciones asimétricas, algo así. Y estas distribuciones asimétricas generalmente se presentan cuando el tamaño muestral es pequeño. Por ejemplo, una muestra de 10 pacientes, de 15 pacientes. En esos tipos de muestras pequeñas, los datos no se van a agrupar así, así no se van a presentar. Generalmente se presentan así, asimétricos, porque no hay mucha muestra, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad. Entonces en esos casos se puede emplear el gráfico de cajas y pivotes. Después tenemos el gráfico de dispersión que ya les preguntaron, se llama el scatter plot. Y la palabra clave acá es relación o correspondencia entre dos variables. Entonces, la palabra clave es relación o qué tanto se corresponde una con la otra. Después tenemos los gráficos de Kaplan-Meier, que lo veíamos de esta manera, ¿no? En los gráficos de Kaplan-Meier eran los estudios de supervivencia. Al inicio la supervivencia era del 100% y después, a medida que pasaban el seguimiento de meses o de años, esta supervivencia llegaba al 0 o al 0%, ¿no? Entonces, en el estudio de supervivencia, ¿dónde se ven los estudios de cohortes? En los estudios de cohortes hacemos seguimiento. Entonces, si se dan cuenta, todo se va relacionando. Los estudios de supervivencia son estudios de cohortes. Y en los estudios de cohortes, estudios de supervivencia, empleamos la plan medio. Y luego tenemos el forest plot, que lo vamos a ver de manera particular en la clase que vamos a tener, ya sea mañana o el viernes, de revisiones sistemáticas. El forest plot se emplea en los metaanálisis. Lo voy a dejar por acá porque nuevamente lo vamos a ver en el repaso del tema respectivo. Este es el gráfico de cajas y bigotes. Esto de acá
Es como si fueran los bigotes. Y esta es la caja. En este gráfico de cajas y bigotes, lo que se grafican son rangos. Un rango superior, un rango inferior. Y por eso es que van a aparecer ciertos valores. Vamos a ver algunos ejemplos. La artroscopía de rodilla es el procedimiento quirúrgico más común para tratar pacientes con lesiones meniscales o con... El objetivo de un trabajo fue comparar la eficacia de la anestesia raquídea versus la intraarticular en artroscopías simples de rodilla. Se incluyó 70 pacientes. 35 fueron operados con anestesia intraarticular y 35 con anestesia raquídea. El tiempo de internación fue mayor en el grupo de anestesia raquídea, rango, que en el grupo de anestesia intraarticular, rango 2 y 5 horas. Por lo tanto, ¿qué gráfico aconseja usted que representaría mejor los hallazgos? ¿Cuál responderían acá? ¿El box plot, el lineal, el circular? Exacto, el box plot. Entonces, básicamente, si queremos hacer un bosquejo de cómo sería este gráfico, tendríamos dos grupos. Primero serían aquellos que estuvieron en anestesia intraarticular y después tendríamos a los que estuvieron en anestesia raquídea. Como les dicen rangos, entonces estos valores van a estar situados en alguno de estos extremos. Solamente nos dicen rangos, no nos dicen que sean rangos intercuartilares, no dicen que sean cuartiles. Pero ya de por sí, como hablan de rangos, este gráfico, dependiendo de los rangos, se va a alargar. Puede ser una caja más alargada o puede ser una caja más pequeña. Entonces, boxplot porque están comparando rangos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los criterios de causalidad de Hill está relacionado a un forest plot? Una pregunta que relaciona los primeros temas. ¿Cuál marcarían aquí? Ya, gracias María Fernanda. Eh, gracias Eliane. Bien, hay que recordar acá que el forest plot se presenta en los metaanálisis. Los metaanálisis vienen a ser una técnica estadística que se realiza en las revisiones sistemáticas. Básicamente lo que hace un metaanálisis es juntar una serie de resultados de diferentes estudios y dar un único valor. Mediante una serie de procedimientos estadísticos, dan un solo estimado global. Entonces, el forest plot lo que hace es un gráfico que muestra los resultados de diferentes estudios que en la revisión sistemática van a ser incluidos. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Voy a colocarles una imagen. De todas maneras, como les digo, esto lo vamos a volver a ver en la clase respectiva.
Por ejemplo, este es el gráfico de Forest Plot. Reúne los resultados de varios estudios. Entonces acá lo que se cumple es el criterio de consistencia, porque el criterio de consistencia de Bradford Hill nos dice que la causalidad se incrementa cuando varios estudios dicen lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá vemos varios resultados y la mayoría de ellos están detrás de uno, ¿no? Si está detrás de uno, significa que es un factor protector. Entonces, en el efecto que nosotros estemos estudiando, la mayoría de los estudios nos dice que es un factor protector. Entonces, por eso es que el forest plot cumple, se relaciona con el criterio de consistencia, porque reúne a varios estudios. La pregunta 17. Un grupo de investigadores tuvo como objetivo determinar el grado de correspondencia en las estimaciones del agua corporal entre la fórmula antropométrica de Watson y la medida por impedancia eléctrica en ohmios en jóvenes con sobrepeso u obesidad. Para ello se enroló a 13 voluntarios sanos con edad entre 21 a 29 años, asintomáticos y con un índice de masa corporal mayor a 25. ¿Cuál es el gráfico que mejor mostraría los resultados? ¿Cuál marcaría en esta pregunta? Si, digamos, viniese en el examen. ¿La serie? Ya, gracias, Cristina, María Fernanda y Yanira. Bien, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Dice correspondencia, es decir, hay dos variables, agua corporal entre la fórmula antropométrica de Watson y la medida por impedancia eléctrica, es decir, yo quiero evaluar qué tanto se parecen estas dos mediciones. Entonces la idea es realizar un gráfico de dispersión, porque por un lado tendremos las mediciones por la fórmula antropométrica y por otro lado por la impedancia eléctrica. Entonces, la idea es que pueda haber una relación entre ellos, ¿no? Una correspondencia. Por eso es que realizamos el gráfico de dispersión, porque estamos comparando, ¿no? La medida por una fórmula y la medida por otro método. Por eso es que realizamos este gráfico de dispersión. La palabra clave es relación o correspondencia. Ah, no, no, no tiene que ver nada la cantidad de personas. La cantidad de personas no les va a decir cuál es el tipo de gráfico, sino el objetivo de la investigación o las variables que están relacionadas. Entonces, la clave acá es identificar que están comparando el agua corporal por un método y por otro método. Pues quieren ver qué tanto se parecen entre las dos. Por eso el gráfico de dispersión es el adecuado. Ahora, habían colocado el histograma. En realidad, en el histograma no nos permite ver esto de correspondencia, porque el histograma se graficaría así. Bastaría, por ejemplo, mediante la fórmula de Watson y mediante la impedancia eléctrica. Yo no puedo evaluar correspondencia entre las dos, porque son gráficos separados. Son gráficos separados. Cambio, el gráfico de dispersión sí me permite hacer eso, porque yo lo sitúo en un eje y veo qué tanto las mediciones se han acercado entre sí. Estas eran las preguntas entonces relacionadas a tipos de gráficos.
Y ahora vamos a ir a otra que está relacionada también con el gabinete, porque ustedes han hecho su muestra, su muestreo, y hay un tema en particular que es importante recordarlo, que es la unidad de análisis, la unidad de muestreo y el marco muestral. Esto en realidad es bastante sencillo. La unidad de análisis viene a ser todo el elemento que nosotros vamos a estudiar en la investigación. Pueden ser personas, niños, adultos, adultos mayores, pueden ser animales también. Si estamos haciendo un estudio experimental, entonces nuestra unidad de análisis vienen a ser los animales. ¿Qué vamos a obtener de los animales? Pueden ser medidas basales como glucemia, niveles de colesterol, etcétera. Igualmente de las personas. Entonces, la pregunta para identificar una unidad de análisis es, ¿a quién voy a estudiar? La unidad de muestreo vienen a ser los elementos que nos permiten llegar a las unidades de análisis. Podríamos decirlo como, ¿dónde viven las personas? Las personas viven en casas. ¿Dónde estudian las personas? En universidades, en colegios. Entonces, la unidad de muestreo vienen a ser elementos más grandes. Esto se realiza, por ejemplo, en los censos. En los censos, cada persona que va a censar se le asigna una determinada manzana, después una determinada cantidad de familias. Entonces, lo que están haciendo es ordenar para poder llegar finalmente a la unidad de análisis. Por eso he colocado acá un colegio y casas, ¿no? Que serían familias. Y después tenemos el marco muestral, que viene a ser el listado de cada una de las unidades de muestreo. Por eso se llama marco. Es una lista en la que están todos los nombres de las personas que van a participar en la investigación. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta estos tres conceptos para responder esta pregunta. Un estudio tiene por objetivo estimar la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años de las zonas rurales de una región del Perú. Para ello se seleccionará de manera aleatoria viviendas del área de estudio. Según las áreas de empadronamiento rural del INEI, en las viviendas seleccionadas, las madres de los niños menores de 5 años serán entrevistadas para dar información sobre el antecedente de infecciones respiratorias de sus hijos. Los entrevistadores previamente serán entrenados para recabar los datos. Y en este estudio, ¿cuál sería la unidad de análisis? La madre del niño menor de 5 años, la vivienda donde reside la madre, el niño menor de 5 años, el área de empadronamiento rural o el entrevistador del estudio. Gracias, Yanira. ¿Alguien más se anima a responder? Efectivamente, la respuesta es el niño menor de 5 años, porque para eso debemos reconocer primero el objetivo. El objetivo es estimar la prevalencia de infecciones respiratorias en menores de 5 años. O sea, esa es mi población de estudio, los menores de 5 años. ¿Qué serían las viviendas donde residen la madre? ¿Qué sería ello? De acuerdo a lo que hemos visto hace un momento. Unidad de muestreo. Exacto. Pues la vivienda donde reside la madre es la unidad de muestreo, a partir de la cual vamos a llegar al niño menor de 5 años. Es una pregunta bastante interesante, pero importante de diferenciar estos tres conceptos. Ahora, ¿por qué he colocado estos tres? Porque le voy a compartir después la clase del doctor. Estos son los tres conceptos que él presenta, ¿no? Entonces, ya sobre esto nomás se va a ceñir cualquier pregunta. Por ejemplo, no les podría cambiar y les podría decir que se tiene un listado de niños a los cuales van a encuestar. Entonces, la unidad, el marco muestral es el listado o la relación de personas, ¿no?
Vamos a finalizar esta revisión de temas que podemos seguir complementando en las otras clases que están relacionadas a las guías para publicación de artículos. Este tema es importante. El año pasado también se preguntó y estaba viendo también en los mensajes que ustedes dejaron, es que habían algunas preguntas sobre guías. Y esto es lo más importante, ¿eh? El doctor siempre le gusta preguntar los nombres de las organizaciones o de quienes elaboran. El año pasado preguntó por el ICMJE. Entonces, si les pregunta quiénes elaboran estas guías de publicación, es la red Equator. Este nombre, acuérdense, Equator. Puede decirle, ¿no? Las guías de publicación para artículos se emplean para mejorar la redacción y estas son elaboradas por A, el ICMJE, B, la National Library de los Estados Unidos, C, la red Equator, D, eh, no sé, la Universidad Cayetana Heredia, algo así. Entonces, eh, ¿quiénes elaboran? La red Equator. Equator son las siglas, ¿no? De la mejora de la calidad y transparencia de la investigación. El objetivo de las guías es uniformizar, porque los autores pueden escribir de diferentes maneras. Entonces, las guías te ponen una serie de pautas que tienes que colocar en tu introducción, que tienes que colocar en tus métodos, en tus resultados, en tus discusiones. Por eso es que busca mejorar la confiabilidad y el valor, para que todo sea de manera más uniforme. Esta es la página de la red Ecuador y acá están todos los nombres de las guías. Entonces, nuevamente, y lo he sombreado acá, acuérdense, red Ecuador son los que elaboran las guías. No va a ser que ahora el doctor quiera preguntar el nombre de esta institución, de una organización. Acá están las guías que vamos a recordar. En realidad, eh, como les había mencionado en un mensaje, esto es fácil de recordar. Por el mismo nombre de la guía ustedes lo van a deducir. Consort es para ensayos clínicos. ¿Cómo lo acordamos? Por la C al inicio y la T al final. C y T es clinical trial en el inglés. Entonces, ensayos clínicos. Luego tenemos stroke. Stroke, como su nombre indica, es para OB, de estudios observacionales. ¿Qué estudios observacionales conocemos? Los transversales, los casos y controles y las OR. Entonces, cualquier trabajo de este tipo se presentan utilizando la guía Stroke. Luego tenemos la guía Prisma, que la vamos a recordar cuando veamos el tema de revisión sistemáticas, que está dentro del temario, que se emplea entonces para revisiones sistemáticas. Como recordamos, la R de revisión sistemática. START también es una guía importante, porque dentro del temario del tercer examen ustedes van a ver lo que son los estudios de sensibilidad y especificidad relacionados a la precisión diagnóstica. Entonces acá, estos van a ser los tipos de estudio. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor de qué tratan esos estudios. Como recordamos, la D al final es de diagnóstico. CARE es la guía de reportes de caso. Si ustedes quieren publicar un caso interesante, o también le pueden decir una presentación inusual, ¿no? Cuando nos hablan de una presentación o de un desenlace fatal, así también les pueden colocar, están hablando de reportes de caso. CARE, la C de caso clínico al inicio. Y luego ARRIVE, la A de estudios de experimentación en animales. Las guías son acrónimos, ¿se dan cuenta? Están en inglés. Por eso es que les he colocado esta forma de recordar. Un grupo de investigadores tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores asociados al ingreso a la unidad de cuidados intensivos en niños y adolescentes con neumonía adquirida en la comunidad. Realizaron un estudio observacional transversal, analítico. La muestra estuvo conformada por niños mayores de un mes, ingresaron a emergencia, se utilizó la versión de Poisson, colocó un texto grande como el doctor le suele emplear, ¿no?
Ya nos dicen cuáles de las siguientes guías emplearán los autores para redactar adecuadamente su artículo. ¿Cuál sería de estas? Stroke, muy bien. Entonces, si le dicen prevalencia, entonces un estudio transversal es un estudio de prevalencia. De enfrente podrían marcar. Si les dijera un estudio de seguimiento, bien es un estudio observacional, stroke. Si les diría un estudio de casos y controles, también es stroke, porque el stroke es observacional, o sea, abarca todos ellos. La infección por COVID-19 requiere un diagnóstico temprano, siendo la PCR la prueba gold estándar. Los protocolos propugnan el uso de pruebas antigénicas rápidas para la evaluación en la práctica clínica. Entonces, un grupo de investigadores evaluaron la prueba diagnóstica de detección rápida comparada con la PCR en los pacientes con clínica de 5 o menos días de evolución. Nos dan los datos propiamente de la investigación y nos dicen cuáles de las siguientes guías emplearán los autores para redactar adecuadamente su artículo. Entonces, acá lo que ellos están haciendo es comparar la prueba rápida con la PCR. ¿Cuál sería entonces de estas guías la que con mayor probabilidad ellos emplearían? Gracias, Cristina, Eliane, Yanira. Bueno, hay que tener en cuenta algo, ¿no? En todo momento acá nos están relatando un estudio en el que van a comparar una prueba nueva, en este caso es la prueba rápida para COVID-19. Claro que en ese contexto, en el año 2020 que se publicó, era algo nuevo, versus el gold estándar que era la PCR. Exacto, entonces lo que están haciendo es un estudio de validez diagnóstica. Están validando una nueva prueba en comparación con otra existente, que es el gold estándar, la PCR. Entonces, la guía STAR, que justamente está destinada para estudios de predicción o de validez diagnóstica, es la que se emplea en este caso. Ahora veo que ustedes marcaron CONSORT, ¿no? Que es ensayos clínicos, pero en este caso no se están dando el contexto de un ensayo clínico. No sé, digamos, quisieran comentar un poco por qué lo interpretaron así, para aclararlo quizás. Ah, ya entiendo. Bueno, acá una recomendación que les daría es que analicen de manera global todo. Si fuera un ensayo clínico, les tendrían que decir grupos aleatorizados, randomizados, les hablarían del ciego o enmascaramiento. Y algo más, que en un estudio experimental, por definición, se tiene que hacer un experimento o una intervención. En este caso, ellos están comparando pruebas solamente, la prueba A y la prueba B. Por eso es que es un estudio de validez diagnóstica. Con la práctica esto se va a entender mucho mejor para que puedan diferenciar de qué tipo de estudio se trata. Esta es una pregunta que coloqué. eh, sí me parece importante que podamos identificar bien, porque cualquiera se podría confundir acá. Dice, el objetivo fue identificar estudios de prevalencia e incidencia de diabetes mellitus tipo 2
Se valoran estudios observacionales que incluyeron individuos de población general seleccionados aleatoriamente. La definición de diabetes debe incluir al menos un parámetro de laboratorio. Se revisó LILAC, Cielo, Scopus, Medline, Embase y Global Health. El riesgo de sesgo se evaluó con una escala y estudiaron 20 artículos que representaron 9 estudios. Uno de los estudios fue de alcance nacional y otro seminacional. Entonces, la pregunta primero que les diría es, ¿de qué tipo de estudio se trata? Y en base a ello, ¿cuál sería la guía que emplearían, ¿no? Ya, gracias, Yanira. ¿Alguien más se anima a participar? Revisión sistemática. Es una revisión sistemática porque nos dicen que están evaluando varias bases de datos, ¿no? Lilac, Cielo, Scopus, Medline. Pero esta es una revisión sistemática de estudios de observacionales. Por eso dice, se evaluaron estudios observacionales. Estos son estudios secundarios. Los investigadores aquí han buscado en las bases de datos estudios que hayan evaluado la prevalencia y la incidencia. Entonces, el estudio A evaluó prevalencia e incidencia, por ejemplo, en la selva. Entonces, lo incluyen. El estudio B evaluó prevalencia e incidencia de diabetes mellitus en la sierra. Entonces, lo incluyen. El estudio C, perdón, evaluó prevalencia e incidencia en Lima. Entonces, lo incluyen. Entonces, la revisión sistemática es todo el estudio de lo que ellos están haciendo. Entonces, es una revisión sistemática. La guía que se emplea es la guía PRISM, las revisiones sistemáticas. Entonces, acá hay una pequeña acotación, ¿no? Las revisiones sistemáticas son estudios secundarios. Como son estudios secundarios, analizan estudios primarios. Es decir, una revisión sistemática puede ser de estudios observacionales, puede ser de ensayos clínicos. Tradicionalmente, digamos, las revisiones sistemáticas se crearon para sistematizar ensayos clínicos, pero ya después, con los años, los investigadores también la aplican para estudiar estudios observacionales, o sea, agrupan varios estudios observacionales. Entonces, las revisiones sistemáticas analizan los resultados de varios tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, los ensayos clínicos. Pero no es un estudio experimental, es un estudio secundario. Si es un estudio secundario, entonces ya van pensando que es una revisión sistemática. No sé si queda alguna duda, quizás. Esa es una buena pregunta, la de María Fernanda. En realidad, revisión sistemática de reportes de caso no existe, o sea, no es lo adecuado. No he visto una revisión sistemática de reportes de caso. O sea, es como si estuviéramos hablando de algo que no existe, ¿no? Las revisiones sistemáticas son de ensayos clínicos o de estudios observacionales, estudios transversales. Pueden ser incluso de estudios de cohortes, pero de reportes de caso no hay. Entonces, si también sería tipo revisión sistemática. Bueno, lo que pasa es que acá ya es algo más para hablar, ¿no? Eh, los investigadores pueden forzar las revisiones sistemáticas y hacerlas para reportes de caso, ¿no? Pueden hacer eso, pero no es lo adecuado porque la revisión sistemática se creó para revisar sistemáticamente ensayos clínicos. Y después, con los años, han salido revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia, estudios de incidencia. Entonces,
quizá un grupo de investigadores se ingenie e intente hacer una revisión sistemática de reportes de caso. Claro, en ese caso, ¿no? Forzando en una situación así, claro, también sería una revisión sistemática, ¿no? Pero hay que analizarlo en contexto. En realidad, acá podríamos colocar varios ejemplos para que se entienda mejor. Eso lo podemos hacer con los siguientes repasos, pero sí, es una buena pregunta, ¿no? De hecho, no hay revisión sistemática de reportes de caso. Vamos con la siguiente pregunta. Las hojas de la planta Shantium spinosum se utilizan culturalmente en Paraguay por sus propiedades medicinales. Si el autor lo pusiera, sería solo Keir. Mm, es que la guía Keir se emplea para un reporte de caso, no para varios. La guía Keir se emplea para un reporte de caso. O sea, yo quiero publicar un caso que encontré en el hospital, entonces empleo la guía Keir. Si son varios casos, y esta es una pregunta interesante, creo que podemos ampliar esto con este dato, ¿no? Hay lo que se llama un caso que se llama reporte de caso, pero cuando son dos o más casos se llama serie de casos. La serie de casos se considera un estudio transversal, descriptivo. Y si es un estudio transversal descriptivo, la guía Stroke. Eso es lo que mayormente se acepta. Pero en otras revistas, y por eso esto es muy variable, no dudo que lo pregunten. En otras revistas, en otras instituciones, la serie de casos también lo consideran como un reporte de caso y por lo tanto presentan aquí a qué. Pero esto, como le digo, es muy variable ahí. En otros investigadores consideran que la serie de casos, o sea, cuando yo publico los resultados de uno más, de dos o más pacientes, que se llama serie de casos, un estudio transversal descriptivo. Y si es un estudio transversal, necesitamos la guía Stroke. Pero como les digo, dudo mucho que pregunte algo así, porque no hay un consenso sobre eso. De hecho, si uno revisa el Ecuador, para reportes de casos, pero no hay para serie de casos. Vamos entonces a ver esta pregunta. Nos habla de una hoja, de una planta, y que se seleccionaron 35 ratones para evaluar la toxicidad aguda de estas hojas. Y se determinaron aumentos en los niveles de las transaminasas y la urea. Entonces, sin leer mucho, si se dan cuenta, identificamos rápidamente palabras clave, ¿no? Y en este caso, la población de estudios son ratones. ¿Cuál sería la guía? Gracias, Yanira, gracias, María Fernanda. Efectivamente, la guía Arraes. Ajá, porque la población de estudios son animales. Por lo tanto, es un estudio eh, preclínico. Y me parece que hay una pregunta más, que no lo coloqué. Para ir finalizando. Mm, este. Entonces, en el tercer examen, preguntaron las recomendaciones para el reporte o redacción de investigaciones sobre pruebas diagnósticas, es en el 10. Entonces, todo lo que tenga que ver con pruebas diagnósticas o predicción diagnóstica o validez diagnóstica, es
Muy bien. Entonces, eso es lo que queríamos revisar hoy. Nuevamente, y ahora que ya es el momento, me parece que no está todavía María Fernanda y Cristina, ujú, y Eliane, me parece. Lo que les quería mencionar es que revisen, por favor, los exámenes que les he pasado, porque las preguntas que el doctor les hizo a la base 22 el año pasado son de sensibilidad y especificidad, que son los temas de epidemiología. Entonces, no vaya a ser que el doctor quiera copiar y pegar nomás. Entonces, ahí están las claves. Igual lo vamos a hacer en las clases. Y si pueden resolverlo, normal lo hacen y me escriben. ¿Ya? Yo voy a estar ahí atento a que me puedan preguntar. Y hay varios temas en realidad. Hemos visto lo que está más relacionado con esto. Pero sí, los ejercicios de especificidad y sensibilidad, resuélvanlos. Los de ahí vamos a resolverlos y porque no vaya a ser que el otro quiera copiar y pegar de ahí nomás, y se ahorrarían tiempo. Sí, pues el otro está mal de salud. Entonces, eso sería todo por ahora. Voy a cerrar la grabación.